Hola chicos, ¿cómo están? Soy Valeria Correa de Ecuador. Yo tengo 26 años, alrededor de 26 años, y yo me interesé por este método porque hablé con un amigo Max, que es de aquí de Perú, y me hablaba de lo importante y de lo chévere que él había entendido en una exposición de la Yupana. Entonces yo comencé a investigar y me interesó porque en mi país hay unos, estadísticamente, niveles de maltrato a los niños muy alto, y me pareció una forma interesante, aparte que es ancestral, de venir a aprender y luego poder ir a mi país y poder enseñar para que ya no haya este tipo de tristeza en los niños. Me pareció súper interesante, y el día de ayer, lunes 2 de diciembre del 2019, que yo tomé la primera clase, fue como que mi cerebro, ¡puf!, en la primera vez que salió la suma, súper interesante, y de ahí en la resta, me gustó demasiado porque no, en ningún momento cogí un esfero, cogí un lápiz como para hacer, ni siquiera pensaba hacerlo mentalmente, sino todo era mediante un juego. Y se sabe que mediante juegos hasta los adultos aprenden mejor, y los adultos mayores o los ancianos, como se diga en su país, eh, vuelven a aprender cosas, y se les hace mejor su estilo de vida y su calidad de vida. Hoy que culmino la Yupana con el método Tawa Pujai, me pareció aún más sorprendente cómo es que se relaciona la suma con la división, la suma con la multiplicación con la resta, y saber que hay otros métodos, hay otras formas, y que no tenemos que encajar en un sistema que nos trajeron los españoles, que nos trajo el gobierno y que no quiere modificar porque sería como que dividir el presupuesto o restar el presupuesto que hay en educación. Y me parece una forma interesante, sobre todo, de poder modificar la visión que tenemos de que las cosas se hacen solo de un modo. Eso le agradezco mucho a Dipavati, le agradezco mucho a David por darme la oportunidad, por tener su tiempo a mi tiempo, que fue escaso y que es aquí escaso, la primera vez en Lima. Y me voy muy agradecida, demasiado agradecida por lo que yo he aprendido y por lo que sé que podemos dar. Y si nos unimos, si se unen más profesores, más chicos, más adolescentes que no tienen un trabajo, podemos mejorar la sociedad. Y es a lo que vinimos, yo creo que acá el planeta Tierra, en esta percepción que tenemos, vinimos a ayudar, vinimos a aportar, y vinimos sobre todo a poder compartir, y todos los días saber que hay una mejor forma, que yo creo que mucha gente de Latinoamérica no sabe de este sistema. Sin embargo, hay formas de poder mejorar el mundo, y esta es una de ellas. Tomando en cuenta que también un antecedente, que yo cuando estaba en Riobamba, donde yo nací, leí sobre Guamán Pomar Ayala, y me pareció muy interesante y muy doloroso cómo pasaron nuestros ancestros, pero saber que ahora David y su hermano pudieron acoplar, entender e investigar, que es en donde nos estamos quedando nosotros también. Hay gente que se está aliando contigo en muchas otras partes del mundo, que hay articulaciones que quieren mejorar, y solo tenemos que unirnos, chicos. Eso, muchísimas gracias y un gran saludo desde mi perspectiva. Soy Valeria Correa de Ujujuy, Ecuador, y muy buena vibra para todos.